Buenos días con todos. ¿Listos para empezar nuestra jornada? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Se me escucha? Buenos días, Andrea. Gracias. Buenos días, Judith. Sí. ¿Cuántos van? 24 ya. Buena cantidad. Buenos días, Lisbeth. Buenos días, Félix. Y buenos días con todos, ¿no? Con todos. Esta semana nos corresponde razones y proporciones, ¿no? Un tema un poco más suave que con respecto a la semana anterior, ¿no? La semana anterior sí, conversión de números avales a fracciones y conversión de fracciones a números avales, una semana un poco pesada, ¿no? Una semana un poco pesada. Entonces, vamos a empezar. Buenos días con todos, con los que acaban de llegar. Vamos a apagar el webcam para no tener problemas con el internet. Se aprecia la pantalla, ¿no? Gracias. Ya, como le decía, esta semana vamos a ver razones y proporciones. Entonces, empecemos. Razón. Es el resultado de comparar dos cantidades que permanecen a una misma magnitud, ya sea por medio de diferencia o por medio de un cociente. Cuando usamos la razón por diferencia, va a recibir el nombre de razón aritmética. Entonces, ¿cuándo vamos a estar frente a una razón aritmética? Cuando se compara por diferencia.
A menos B en este caso. ¿Ven? Esa es la razón. La comparación es por diferencia. Entonces, la razón aritmética entre las cantidades 15 y 9, sabemos que es 6, ¿no? Entonces, su diferencia es la razón. En este caso, 6. Y cuando comparamos por cociente, hablaremos de razón geométrica. Entonces, la razón geométrica es cuando se compara por cociente. A sobre B igual a K, ¿no? Esta es la razón. En este caso, cuando es cociente es por razón geométrica, ¿no? En este caso tenemos, miren, nos piden hallar la razón entre 6 y 3. Ya sabemos que esa razón va a ser el cociente de los dos. Efectivamente sale 2. Entonces la razón geométrica entre 6 y 3 es 2. Ahora, en los dos casos, ya sea razón aritmética o razón geométrica, los términos lo vamos a denominar de la siguiente manera. El primero, sea tanto en razón aritmética como en razón geométrica, se va a llamar antecedente. El segundo, tanto en aritmética como en geométrica, se va a llamar consecuente, ¿no? El R, que se obtiene por diferencia, es el valor de la razón aritmética. Y el K, que se obtiene por cociente, es el valor de la razón geométrica. Entonces, razón aritmética, razón geométrica. Los primeros son los antecedentes y los segundos son los consecuentes. Ahora, luego vamos a hablar de razones aritméticas. Ya hablamos de razones aritméticas, razones geométricas, pero también vamos a hablar de proporciones. Proporción aritmética, proporción geométrica. Entonces, pero en general, ¿qué es una proporción? Es la igualdad de dos razones, ¿ve? De un mismo tipo. Proporción es la igualdad de dos razones de un mismo tipo. No se olviden, no puedo comparar aritmética con geométrica, tienen que ser del mismo tipo. Entonces, proporción aritmética. Entonces, estamos frente a una proporción aritmética, ¿no? Cuando igualamos dos razones aritméticas. Es la igualdad de dos razones aritméticas. Ya saben que la razón aritmética es por diferencia. Entonces, una proporción aritmética es cuando comparamos dos razones, ¿no? Cuando dos razones son iguales. Ahí estamos frente a una proporción aritmética. Dos razones iguales. Si son iguales, mantendrán esta relación, ¿no? A menos B es como C es A menos D, ¿no? En este caso, no se olviden, estos son los antecedentes y estos son los consecuentes. Entonces, cuando dos razones son iguales, estamos frente a una proporción aritmética. También podemos decir que estos dos elementos se van a denominar términos extremos. Los extremos, estos se van a denominar términos extremos. Y como consecuencia, estos serán los términos medios o términos centrales, ¿no? Se denominan términos medios. Ahora, también pude haber dicho, ¿no? Esto lo paso al otro lado, más, y esto también pasa con más, ¿no? La suma de los extremos es igual a la suma de los centrales, ¿no? O medios. Pero dentro de las proporciones aritméticas,
vamos a apreciar dos tipos. El primero, proporción aritmética discreta. ¿Cuándo la proporción aritmética va a ser discreta? Cuando estos términos medios son diferentes. Entonces, es cuando los términos medios de la proporción son diferentes. Entonces, cuando estos sean diferentes, estaremos frente a una proporción aritmética discreta. Ahora, en ese caso, cuando los centrales o los medios son diferentes, este término se le va a denominar la cuarta diferencial de los tres primeros, A, B y C. Entonces, esta es la cuarta diferencial de A, B y C. Entonces, cuando le digan cuarta diferencial, ya saben dónde está su ubicación. Ahí. Esta es la cuarta diferencial. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando los centrales ya no son diferentes? Son iguales. Ahí estaremos frente a una proporción aritmética continua. Proporción aritmética continua. Es cuando los términos medios o términos centrales de la proporción son iguales. Como son iguales, ya los puedo asumir, ¿no? B y B, ¿no? Entonces, cuando la proporción aritmética es continua, ocurre esto. Estos centrales son iguales. Sin hacer mucho esfuerzo, esto lo pasamos a este lado, sería 2B. Esto pasa al otro lado, sería A más C. El 2 pasa a dividir y justamente tenemos esta relación. Siempre que me digan que la proporción aritmética es continua, entonces puedo decir que el término central es la semisuma de los extremos. Es la semisuma de los extremos. Entonces ya puedo utilizar esto. ¿Ya? Entonces, el término central es la semisuma de los extremos. ¿Sí? ¿Está bien? Tenemos eso. ¿Qué más? Pero este término central va a recibir un nombre especial. ¿Cuál es el nombre especial que va a recibir este término central? Se va a denominar media diferencial de los extremos. Es la media diferencial de A y C. ¿Ya? Entonces, cuando me digan el número 5 es la media diferencial de dos números, esos dos números van en el extremo y la media diferencial se repite en el centro. ¿Eh? A eso se refiere. Entonces, ya saben, la media diferencial es el que se repite en la parte central, ¿no? Ahora, ¿va a recibir un nombre especial? Sí, ¿no? Antes era término central, ahora se llama media diferencial. Pero no solamente él va a recibir un nombre especial de media diferencial. Cuando era discreta, el extremo, ¿qué nombre recibía? Cuarta diferencial. Pero cuando es continua, la proporción aritmética, ¿qué nombre recibe el extremo? Ya recibe el nombre de tercera diferencial. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes escuchen, ¿no? Tercera diferencial, ¿no? Cuando escuchen tercera diferencial, ya saben que es porque está presente la media diferencial, ¿no? Entonces, media diferencial va a implicar la tercera diferencial. La tercera diferencial va a implicar la media diferencial. Los dos van de la mano, ¿ya? Los dos van de la mano. Y otra cosa muy importante que deben recordar, cuando hablan o aparece la palabra diferencial, media diferencial, tercera diferencial, cuarta diferencial, se está refiriendo a las proporciones aritméticas, ya sea discreta o proporción aritmética continua. Entonces, media diferencial, tercera diferencial, cuarta diferencial está asociado a una proporción aritmética.
como decíamos, si hay proporción aritmética, también va a haber proporción geométrica. Y la proporción geométrica aparece cuando comparamos dos cocientes. Es la igualdad de dos razones geométricas. Cuando dos razones geométricas son iguales, estamos frente a una proporción geométrica. ¿Ya? Entonces, para que tengamos proporción geométrica, dos razones geométricas deben ser iguales. Igual, los extremos, ¿no? Tienen el mismo nombre. ¿Ve? A y D se denomina extremos. Y B y C reciben el nombre de términos medios. Yo podría decir que A por D es igual a B por C, ¿no? Igual que para razones aritméticas y proporciones aritméticas, igual va a existir para proporciones geométricas. Habrá proporción geométrica discreta y esa proporción geométrica discreta será cuando los centrales o los términos medios sean diferentes. ¿Ve? Términos medios diferentes. Entonces, cuando los términos medios son diferentes, esto es de acá, este recibe el nombre de cuarta proporcional. ¿Ve? Cuarta proporcional. Entonces, cuando aparece la palabra proporcional, se está refiriendo a proporciones geométricas. ¿Ya? Proporciones geométricas. Entonces, generalmente este recibe el nombre de cuarta proporcional. Pero, ¿qué pasa cuando la proporción geométrica es continua? Cuando la proporción geométrica es continua, va a ocurrir que los centrales deben ser iguales. ¿Ya? Entonces, la proporción geométrica es continua cuando comparamos dos razones por cociente y además los centrales son iguales. Sin hacer mucho esfuerzo, esto pasó a multiplicar sería b cuadrado, esto pasó a multiplicar sería a por c. Si hay b cuadrado, puedo sacar raíz. Por eso que b sale más menos raíz de a por c. A por c. Tenemos eso. Ahora, igual que para razones aritméticas y luego para proporción aritmética continua, había nombres especiales. Igual, para proporción geométrica continua también va a haber nombres especiales. En este caso, miren, el término medio o el término central, ¿qué nombre va a recibir? Se denomina media proporcional de los extremos. Entonces, el término central, ya no voy a decir término central, le voy a asignar su nombre. Media proporcional de los extremos, de A y C. ¿Ya? Antes esto se llamaba, cuando era discreta, cuarta proporcional. Ahora miren qué nombre va a recibir. Tercera proporcional, ¿no? Entonces, es la tercera proporcional de A y B, ¿no? Entonces, cuando le digan tercera proporcional, esta es su ubicación. Cuando le digan media proporcional, esta es su ubicación. ¿Está bien? Tenemos eso. Continuemos. Propiedades, ¿no? Propiedades. Miren, A es a B como C es a D, ¿no? He comparado dos razones por cociente. Estoy frente a una proporción geométrica. Y esta es la constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué propiedades se van a cumplir? Entonces, si tengo esta proporción, miren, al numerador le puedo sumar más menos el denominador.
Y eso va a ser proporcional si hago lo mismo con la segunda razón. Al numerador le sumo más menos el denominador. ¿Ve? Entonces, estos dos siguen estando en la misma proporción. Pero tengo que tener esto, ¿no? En base a esto. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, acá también, miren, mantengo los numeradores, pero ¿qué pasó en el denominador? ¿Eh? Le pongo ahí más menos b, ¿no? Repetimos el c más menos d. Pero siempre y cuando tengo esto, ¿no? No se olvide. También se va a seguir manteniendo la proporción si sumo los antecedentes y mantengo a la suma de los consecuentes. ¿Ve? O si resto los antecedentes, acá también resto los consecuentes. Se sigue manteniendo la proporción. ¿Eh? O también sumamos estos dos, luego restamos estos dos y restamos estos dos, ¿no? Y se sigue manteniendo la proporción, ¿no? ¿Qué otra propiedad? Puedo multiplicar esta razón por esta razón. Tendré A por C, B por D. Pero si he multiplicado estas dos razones, la primera era acá y la segunda era acá. K por K, por eso sale K cuadrado. Pero todo en base de esto. Si tengo esta proporción, puedo elevar a la potencia n, potencia n, potencia n y potencia n. Y sigue manteniendo. Sigue manteniendo la proporción. O podría sacar raíz n, para que se mantenga la proporción. A esto también tengo que sacarle raíz n y raíz n. ¿No? Tenemos eso. Ahora, no solamente puedo tener dos razones iguales. Puedo tener 1, 2, 3, n razones iguales. N razones iguales. ¿No? Y también, si suman los antecedentes y suman los consecuentes, esta nueva razón sigue siendo igual a la anterior. Sigue siendo la misma constante de proporcionalidad. O también, si multiplican esta razón, por esta razón, tendré a sub 1, a sub 2, a sub n, b sub 1, b sub 2, b sub m. Pero ¿cuántas veces se multiplicó la razón? Una, dos, n veces, ¿no? Por eso aparece ahora, esta razón será proporcional acá a la n. A la escala n. O también elevamos a la potencia n todo esto, a la potencia n, a la potencia n y a la potencia n. Y la nueva razón sería k a la n. Pero no se olviden que la razón también va a ser a la suma de los antecedentes como a la suma de los consecuentes. Por eso que tenemos acá que a sub 1 a la n más a sub 2 a la n y así hasta a la n es a b1 a la n como b2 a la n hasta bn a la n, ¿no? Y debe ser k a la n. Luego de haber elevado a la potencia n cada uno de estos y haber utilizado esta propiedad, ¿no? Y ahora sí, utilicemos las herramientas que hemos visto hace un momento para aplicarlo a los problemas, ¿no? A los problemas. ¿Qué me dice este primer ejemplo? Sea m la tercera diferencial. Pero no se olviden que la tercera diferencial, ¿cuál era su ubicación? Teníamos que comprar y se compraban por diferencial, se compraba por diferencias. Esa era la tercera diferencial, ¿no? Y eso ocurría cuando estos centrales eran
iguales. Estamos frente a la tercera diferencial cuando los centrales eran iguales, ¿no? Entonces, usemos esa información. M es la tercera diferencial, se ubica ahí. ¿De quién? De 24 y 16, pero 16, como esta es tercera diferencial, el 16 se convierte en la media diferencial, por eso se repite. Acá restamos, sale 8, 8 pasa a restar, y yo me pasé al otro lado a sumar, ¿no? Y ya tengo el valor de M. M vale 8. Pero no solamente tengo eso. ¿Qué más me dice? L es la media diferencial. Entonces, L va a ir en esta ubicación. ¿La media diferencial de quién? De 9 y 1. Entonces 9 y 1 irán en los extremos. ¿Ven? Al ser la media diferencial va al centro y se repite, y 9 y 1 van en los extremos. Esto pasa a sumar 10, pasa a sumar 2. El 2 pasa a dividir y ya tengo el valor de L. Ya tengo el valor de L. Ahora me dice que halle la media diferencial de estos dos. ¿Pero cuánto vale M? M vale 8. Y L menos 1 valdrá 4. ¿Ven? Entonces, si me piden hallar la media diferencial, tendré que ponerlo, ¿no? Y la media diferencial que me están pidiendo son centrales iguales. Entonces, acá están los centrales iguales. Eso es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Media diferencial. Como no sé quién, le pongo X. Pero la media diferencial de quién es? De 8 y 4. Paso a sumar 12, paso a sumar 2X. X vale 6, ¿no? X vale 6. ¿Bien? Tenemos eso. Veamos qué dice el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice lo siguiente. Sea M la cuarta proporcional. Allá, aparecía cuarta proporcional cuando los centrales eran diferentes, ¿no? Y cuando es proporcional, ya es por cociente la razón. Entonces, la cuarta proporcional tenía esta ubicación. Pero la cuarta proporcional de quién? De 7 y 2. 7 y 2. Y 21 y la cuarta proporcional, ¿no? M, que no sé quién es. Ya casi sin hacer mucho esfuerzo, 7 y 21 se va a quedar 3. Este 2 pasa a multiplicar 6. M igual a 6, ¿no? ¿Qué más me dicen? N es la tercera proporcional. Ya saben que tercera proporcional es cuando los centrales son iguales. Entonces, N, la tercera proporcional. Centrales iguales. ¿Pero tercera proporcional de quién? De 16 y 8. Como centrales son iguales, acá también se repite el 8. ¿No? Tenemos eso. Simplificando, queda 2. 2n. Luego el 2 pasa a dividir y n vale 4. Ya tengo el valor de n. Me pide la cuarta diferencial. Y como me piden la cuarta diferencial, esta será la cuarta diferencial, ¿no? Cuando centrales son diferentes. Centrales diferentes, cuarta diferencial. Y cuando es diferencial es por resta, ¿no? Es aritmética, pues son aritméticas. Entonces, ¿la cuarta proporcional de quién? De m, n, 5 y x, ¿no? Pero yo ya sabía cuánto valía m. 6, n valía 4, solamente reemplacemos, ¿no? Y acá sale 2, pasa a restar 3, ¿no? X igual a 3. Tenemos eso.
Serie de razones geométricas equivalentes y continuas. Mírenme. Serie de razones geométricas equivalentes y continuas. Esta palabra clave, continuas. Equivalentes son estos, que son equivalentes. Pero que son continuas, centrales iguales. Centrales iguales. Centrales iguales. ¿Ya? De equivalentes es la igualdad. Y de continuas, centrales iguales. Mírenme, sin hacer mucho esfuerzo, ¿cuánto vale B? B por K. Ahí está. B vale C por K. ¿Cuánto vale A? El A valdría, este B pasa a multiplicar, ese A valdría B por K, ¿no? Porque esto pasa a multiplicar y el A vale B por K. ¿Pero cuánto vale el B? El B vale C por K. Entonces, en lugar de B pongo C por K, ¿no? Tenemos eso. Entonces va a quedar el C y este K con este otro K sale K cuadrado. Por eso este A vale C por K cuadrado. Ya sabemos por qué sale esto. Ahora, esto fue para 2 razones. Lo mismo se va a cumplir para 3 razones. La misma idea. Para 4 razones, para n razones. Lo mismo. Entonces veamos. Observen. ¿Cuánto vale C? Este D pasa a multiplicar y el C valdrá D por K. Está ahí. El C vale D por K. Ya tengo el C. Ahora, ¿cuánto vale el B? El B va a valer, el C pasa a multiplicar y el B valdría C por K, ¿no? C por K. Pero yo ya sé cuánto vale C. Reemplacemos. En lugar de C pongo dk, con lo cual tendré que B vale D por K al cuadrado. Ya tengo esto. Reemplazando nada más este C, ¿no? D por K. Con este otro K, D por K cuadrado. ¿Cuánto vale el A? BK. Entonces, el A vale B por K. ¿Pero cuánto vale el B? Esto ya cabe. Lo reemplazamos en lugar del B. Aparecerá el D y este K cuadrado con este K, K al cubo. ¿Ve? Entonces ya tengo el valor de A. ¿Ve? Entonces, ¿qué está pasando? En todo se repite el D. ¿Ve? Este de ahí. Y el que está más cerca de la constante de proporcionalidad es con K, luego es K cuadrado, K cubo. ¿Ve? A medida que se va alejando de la constante, su potencia va aumentando. Su potencia va aumentando. Entonces, con este criterio ya pueden comparar para más términos, ¿no? Y ahí está, ¿ve? Cuando son 4. El primero nada más es EK. El segundo ya es E por K al cuadrado. ¿Ve? El tercero ya es E por K al cubo. Y el cuarto será por E a la K a la cuarta. Si hubiera uno más,
el siguiente sería E por K quinta, ¿no? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces ya estamos en condiciones de enfrentarnos a los ejercicios, ¿no? A los ejercicios de la separada. Veamos qué dice el primer problema. La suma de los sueldos semanales de 3 profesores del centro pre es 1.880. De 3 profesores, no se olviden. El sueldo del primero es a la del segundo, como 4 es a 5. Y del segundo es al del tercero, como 3 es a 4. ¿Cuál es el sueldo semanal en soles del profesor que recibe mayor sueldo? ¿No? Entonces queremos saber cuánto gana el que tiene mayor sueldo. Veamos entonces, planteamos el problema. Supongamos que los sueldos de los profesores son A, B y C. Sabemos que la suma de los 3 sueldos es 1.880, ¿no? La suma es 1.880. ¿Qué más? Además nos dicen que el sueldo del primero es a la del segundo. Él es el primero, el segundo, tercer sueldo, ¿no? El del primero es al del segundo, como 4 es a 5. Y luego nos dice del segundo es al tercero. Véase, ¿no? Del segundo es al tercero, como 3 es a 4. 3 es a 4. Pero miren, estimados jóvenes, ¿quién se repite? El B. Pero acá el B es a 5 y acá el B es a 3. Pero si es la misma cantidad, ¿puedo compararlo a dos razones o a dos cantidades diferentes? No, ¿no? Y ese es el punto de partida. Tengo que uniformizar esto. Entonces, para uniformizar y sea un solo B, le debo multiplicar a esto por la cantidad que le falta al otro. Le falta 3B. Y a esto le multiplico por la cantidad que le falta del otro, por 5. Si acá multiplico por 3, para que no altere, el numerador tengo que multiplicar por 3. Si acá multiplico por 5, para que no altere, al denominador le multiplico por 5. Pues mi objetivo es uniformizar un solo valor para el B. Y ahí está la única dificultad para el problema. Entonces, multiplicamos por 3 y por 5. Ahora tendré A es a 12, como B es a 15. B es a 15 y C es a 20. Ya tengo. Entonces, con eso ya puedo solucionar mi problema, porque yo puedo decir, agregarle cualquier parámetro acá, y yo puedo decir A es 12K y B es a 15K. B es a 15K y C es a 20K. ¿Sí? Entonces, y acá teníamos lo siguiente, ¿no? A era como a 12, como B es a 15, como C es a 20. Entonces, de acá tenemos esto. Y lo igualamos a una constante, ¿no? Y luego decimos que C es 20K, B es 15K y A es 12K. O como le decía acá de frente, ¿no? 12K, 15K, 15K y 20K, como guste. Ahora usamos la propiedad
Pero la constante de proporcionalidad, ¿quién es? Esta constante de proporcionalidad será igual a la suma de los antecedentes, A más B más C, y suma de los consecuentes, 12, 15 y 20. Pero ¿cuánto sumaban los tres? Ahí está, 1880. ¿Y cuánto suma esto? 47. ¿Ve? Dividiendo, ya tengo la constante de proporcionalidad. ¿Quién gana más? El que tiene menor denominador, ¿no? El C. El que gana más es el que tiene mayor denominador, porque va a multiplicar al K. Entonces C vale 20K. Pero como K vale 40, entonces el tercero gana 800 soles semanales, ¿no? 800 soles semanales. Como ven, no representó mucha dificultad, ¿no? La idea es uniformizar los valores para el B. Y eso prácticamente ya me ayuda a resolver el problema. A ver, veamos el problema 2. ¿Qué dice el problema 2? Luchito le pregunta a su papá, ¿cuántos soles le dará de propina por Navidad? Y el papá le responde, tu propina será el valor de M más R más I más S, ¿no? La suma de esto en soles va a ser la propina, tu propina, Luchito, ¿no? Donde tengo que saber cuánto valen estos, ¿no? Estas letras, para poder saber cuánto de propina le corresponde. Donde M dices la media diferencial de 24 y 34. Pero ¿se acuerdan que la media diferencial había una manera práctica de hallarlo? Era la semisuma de los extremos. También pudieron haber puesto así, ¿no? La media diferencial de 24, si es diferencial M, ¿no? Y como es media diferencial se repetía, menos 34. Pero sale igual, ¿no? Pasamos a sumar 2M, pasamos a sumar 24 más 34, 2 pasa a dividir y sale esto. Por eso que esta era la manera práctica de hallar la media diferencial. Entonces, sumando y dividiendo entre 2, ya tengo el valor de M. Ya descubrí el valor de M, 29. ¿Está bien? Digamos, ¿quién es ahora el R? El R es la media proporcional positiva, dice. Pero ¿se acuerdan que también había una forma práctica de hallar la media proporcional, que era la raíz cuadrada de los extremos? Entonces, R dice que es la media proporcional de estos dos. Entonces será la raíz cuadrada de sus dos extremos. Con lo cual ya descubrí el valor de R, ¿no? 44. El I es la tercera proporcional. Pero la tercera proporcional ¿de quién? De M más 3.
sea, eso es 32. La tercera proporcional de 32, ¿y quién? R menos 4. ¿Pero cuánto vale R menos 4? 40. ¿Ve? 40. Entonces dice que I es la tercera proporcional de esos dos. Pero tercera proporcional era cuando centrales eran iguales. Entonces, ahí está, ¿ve? I es la tercera proporcional. Y eso ocurre cuando los centrales son iguales. Pero la tercera proporcional ¿de quién? De estos dos, de 32 y 40. 32 y 40. Pero como estos centrales son iguales, 40 se repite ahí. Solamente simplificamos, ya tengo el valor de I. ¿Ve? Ya tenemos el valor de I. Y vale 50. Tenemos eso. ¿Qué más me dicen? Me dicen que el S es la cuarta proporcional. ¿De quién? De M más 1. Pero M más 1, ¿quién es? 30. ¿Ve? 30. ¿Quién es R menos 4? 40. ¿Y quién es I menos 5? 45. Entonces solamente me queda reemplazar. S es la cuarta proporcional. Y es cuarta proporcional cuando centrales eran diferentes. Pero es la cuarta proporcional ¿de quién? De M más 1, de 30. De R menos 4, de 40. Y de I menos 5, de 45. Simplifiquen, ya tengo el valor de S. S vale 60. ¿Ve? S vale 60. Ahora sí, ya puedo reemplazar y saber cuánto es la propina que le corresponde al Luchito, ¿no? Por Navidad. Entonces ya están pensando en Navidad, no hay falta bastante todavía. Entonces reemplazamos sus valores, M29, R44 y 50 y S60, ¿no? Entonces le va a corresponder una propina de 183 soles. ¿Qué clave? B, ¿no? Clave B. Entonces no se olviden. Media diferencial, semisuma de los extremos. Media geométrica positiva, raíz cuadrada de los extremos, ¿no? De los extremos. Veamos qué dice el problema 3. Cierto día, en un estreno teatral, se observó que por cada 7 personas que hicieron cola, solo 3 ingresaron, ¿no? Al día siguiente, por cada 11 personas que hicieron cola, ingresaron solamente 6. Además, en ambos días, la cantidad de personas que asistieron a la cola, pero no ingresaron, es la misma.
Entonces, esto es claro. ¿Cuántas personas hicieron cola el segundo día si el primer día ingresaron 900 o 90 personas? 90 personas. Veamos, veamos. El número de personas que hacen cola lo llamamos C. El número de personas que ingresan al estreno teatral I. Y el número de personas que no logran ingresar NI, ¿no? Lamentablemente no ingresan, ¿no? ¿Qué más? Díceme, cierto día en un estreno teatral se observó que por cada 7 personas que hicieron la cola, es la cantidad de personas que hacen la cola, pero como son 2 días, el primer día le llamamos C1. Esa es la cantidad de personas que hacen la cola, como 7 dice. Y los que logran ingresar solamente son como 3. Al primer día entonces ingresan I1. Entonces yo puedo decir, como la proporción es de 7 a 3, los que hicieron cola son 7K y los que ingresaron son 3K, ¿no? Eso aconteció el primer día. Veamos. Entonces, sin hacer mucho esfuerzo, si ingresaron 3K, la diferencia será la cantidad de personas que no ingresaron ese primer día. Y no ingresaron el primer día, la diferencia 4K, ¿no? 4K. Pero sabemos cuántos ingresaron el primer día. Está por acá. Y el primer día ingresaron 90 personas. Y esto es lo que ingresaron el primer día. 3K. Entonces 3K debe ser 90. Con lo cual, sin hacer mucho esfuerzo, yo sé cuánto vale K. Vale 30, ¿no? Si K vale 30, ¿cuántos no ingresaron en el primer día? ¿No? Sin hacer mucho esfuerzo, reemplazo 30, 120, ¿no? No ingresaron. Pero, ¿qué más dice? Al siguiente día, no sé cuántas personas estaban haciendo cola. El segundo día le pongo C2. No sé cuántos ingresaron, le pongo I2. Pero me dan una razón entre ellos dos. Al día siguiente, por cada 11 personas que hicieron cola, ingresaron solamente 6. Entonces la razón entre los que hicieron cola e ingresaron es de 11 a 6. Sin hacer mucho esfuerzo, puedo decir que hicieron cola 11P y ingresaron 6P, ¿no? 6P. Entonces, ¿cuántos no ingresaron? Los que no ingresaron será esta diferencia. No ingresaron el segundo día, 5P. ¿Está bien? Tenemos eso. Pero no se olviden, había un dato muy importante. En ambos días, la cantidad de personas que hicieron cola y no ingresaron es la misma. O sea, estos dos es la misma cantidad de personas, los que no ingresaron tanto el primer día como el segundo día. Por eso que 4K es igual a 5P. ¿Ven? Tenemos eso. Se me están pidiendo que compare estos dos. Ambos días no ingresaron la misma cantidad, por lo tanto, 4K debe ser igual a 5P. Pero yo ya sé el valor de K. El K nos había salido 30. Reemplazo, ya tengo el valor de P. ¿No? Como esto vale 30, lo reemplazamos
120 entre 5, P vale 24. Tenemos eso. Pero me dicen, ¿cuántas personas hicieron cola el segundo día? Y la cantidad de personas que hicieron cola el segundo día es esto de acá. Reemplacen el valor de P y ya sé cuántas personas hicieron cola el segundo día, ¿no? Entonces, el segundo día hicieron cola 11P, pero como P vale 24, entonces el segundo día hicieron cola, luego de multiplicar, 264 personas. ¿Eh? Tenemos resuelto el problema 3. Veamos el problema 4. Las propinas de Ana, Betty y Carla suman 100 soles. La diferencia de las propinas de Ana y Betty, en ese orden, ¿no? Con la diferencia de las propinas de Betty y Carla, en ese orden también, están en la relación de 1 es a 5. 1 es a 5. Y la cantidad que tiene Carla es 7 veces la de Ana. ¿Cuántos soles más que Ana tiene Carla? ¿No? Veamos. Mírenme. Si la cantidad que tiene Carla es 7 veces la de Ana, dice. Entonces, si Ana tiene X, Carla tendrá 7X por esta información. Si la cantidad que tiene Carla es 7 veces la que tiene Ana, ¿no? Entonces, podemos deducir esto. A es X y Carla es 7X. ¿Qué más? Dejemos todavía tranquilo que la suma de estos tres, de lo que tiene Ana, Betty y Carla, es suma 100. Ya sabemos eso. La suma de los tres es 100. Pero hay un dato muy importante. Dice la diferencia de las propinas de Ana y Betty. Ana menos Betty, en ese orden dice. Con la diferencia de las propinas de Betty y Carla, en ese orden. Están en relación, dice. Están en relación de 1 a 5. Entonces, están en relación de 1 a 5. ¿Eh? Tenemos eso. Tenemos eso. Sin hacer mucho esfuerzo, este 5 pasa a multiplicar. Será 5A menos 5B. Esto pasa a multiplicar, pero como es por 1, se mantiene B menos C, ¿no? B menos C. ¿Está bien? Tenemos eso. Y acá solamente queda operar, ¿no? Esto lo puedo pasar al otro lado, sería 6. 6B. El C, si quieren, también lo paso a multiplicar. No, tengo eso. O simple y llanamente, hacemos lo siguiente, reemplazamos el valor de A, ¿no? Para determinar el valor de B. Y reemplazamos el valor de C, ¿no? Para determinar el valor de B. Entonces, haciendo un poquito de álgebra, sin hacer mucho esfuerzo,
Esto pasó a este lado y esto pasó a restar, ¿no? Y el C al otro lado a sumar. Tengo esto. Pero pude haber reemplazado de frente ya los valores de A y C. Reemplacemos. Esto vale 7, ¿no? Esto vale X. Saldría 7 más 5, 12X. Entre 6, B vale 2X. Reemplazando, B vale 2X. Con lo cual, ya tenemos el valor de los 3. Pero todavía no había usado esta información. Que la suma de los 3 y las 3 juntas sumaban 100 soles. Entonces la suma de las cantidades que tienen las 3 suman 100 soles. Fíjense que A vale X, B vale 2X y C vale 7X. Reemplazando ya tengo el valor de X. X vale 10. ¿Pero qué me están pidiendo? ¿Cuántos soles más que Ana tiene Carla? O sea, me está pidiendo a la larga lo que tiene Carla menos lo que tiene Ana, ¿no? Carla 7X, Ana X, la diferencia es 6X. Pero como X vale 10, tendrá 60 soles más, ¿no? Clave C. Clave C. Veamos el problema 5. Para el examen de admisión de la Universidad Nacional, de una Universidad Nacional, por día se escribieron N personas. Además, la cantidad de varones y el número total de personas inscritas son como 9 a 11. Son como 9 a 11. Determine el número de mujeres inscritas y la inscripción para el examen duró 15 días. Y cada día se inscribieron 180 varones. Tenemos eso. Veamos. Veamos. ¿Cuántos días duró la inscripción? Duró 15 días. Y duró 15 días y por cada día se escriben N, ¿no? Entonces, el número total de inscritos será 15N. Este es el número total de inscritos. Duró 15 días y cada día se escribieron N. El total de inscritos será 15N. Esa es la primera información que podemos extraer de sus datos. Ahora, la segunda relación que puedo obtener es esto. La cantidad de varones y el número total de inscritos es como 9 a 11, ¿no? Entonces, el total de varones inscritos es al total de inscritos como 9 a 11. Eso me dice. ¿Está bien? ¿No? La cantidad de varones
y el total de personas inscritas es como 9 a 11. Pero esta información es clave también, porque me dice que cada día cuántos varones se inscribieron. 180. Pero si la inscripción duró 15 días, entonces puedo saber cuántos varones se inscribieron. El número de varones inscritos será 15 días por lo que se inscriben cada día, 180. Tengo esto. Y ya tengo toda la información. Profesor, ¿por qué tiene toda la información? Por lo siguiente, los varones, ya sé cuánto es. 15 por 180. También ya sé cuánto es el total de inscritos. Estaba acá, ¿no? El total de inscritos es 15N. Entonces, 15N. Y esto es como 9 a 11. Simplifique. El 15 se va con el 15. El 9 se va. Queda 20, ¿no? Luego el 11 pasa a multiplicar y el n pasa a multiplicar, ¿no? N sale 220. 220. Pero me están pidiendo determinar el número de mujeres inscritas. Y el número de mujeres inscritas será el total menos los varones inscritos, ¿no? Entonces reemplazamos el total y le quitamos los varones inscritos y esa diferencia me dará la cantidad de mujeres inscritas. Reemplazamos 15 por 220 menos 15 por 180 y esa diferencia sale 600, ¿no? Se inscribieron 600 mujeres para ese examen de admisión, ¿no? Veamos el problema 6, ¿no? Problema 6. Que tiene 3 recipientes de vino, cuyos contenidos del primer, segundo y tercer recipiente están en la relación, dice, de 9, 6 y 10, respectivamente. No, le podría poner 9K en el primero, en el segundo 6K y en el tercero 10K, ¿no? Se pasan a litros del primero, dice. Si le pasamos a litros y era 9K, ahora quedará 9K menos A, ¿no? Y acá será 6K menos, más lo que está recibiendo. A litros, ¿no? Y luego B litros del tercero al segundo. Entonces, si antes era 10K, le quitamos B litros para pasar al segundo, que era 10K menos B, ¿no? Pero ahora este tendrá los 6K más los A que le llegó del primero, más los B que llegó del segundo, ¿no? Ahora, una vez que aconteció eso, siendo la nueva relación de 6, de 4 el primero, de 6 el segundo y de 5 el tercero, ¿no? Calcule el volumen final del tercer recipiente en litros, si A menos B es 14. Ya. Entonces, planteemos el problema. Entonces, como están los volúmenes en la proporción de 9, 6 y 10, entonces decimos que el volumen inicial del primero es 9K, del segundo 6K y del tercero 10K. ¿Está bien?
Tenemos eso. ¿Qué más? Del primero dice pasamos más a litros al segundo. Entonces, este va a quedar con menos A. Y del tercero también al segundo. Le va a llegar B litros. Entonces se va a quedar con 10K menos los B litros que está pasando al otro lado, ¿no? Entonces, el segundo ya se queda, miren, con 6K más lo que le llegó el A y el B. Y el tercero se queda con 10K menos B, ¿no? Menos B. Ahora, estos son los nuevos volúmenes. Pero dice, estos nuevos volúmenes del primero, del segundo y del tercero están en la relación de 4, 6 y 5. Están en esa relación, dice. Acá tengo tres razones. Tengo tres razones. Pero todo esto va a ser una constante de proporcionalidad, pero la misma constante proporcional va a ser a la suma de los antecedentes como a la suma de los consecuentes. Pero sumando los antecedentes, ¿qué voy a tener? Cuando sumo, miren, este menos A con este A se va a ir. Este B con este B se va a ir. Y solamente quedará 9K, 6K y 10K. Y en el denominador, la suma de los consecuentes. 4 más 6 más 5. ¿Ven? Tenemos eso. Entonces, si quieren lo puedo poner ahí también, ¿no? Me sale 5K sobre 3, ¿no? Pero si me salió eso, yo puedo comparar este primero con este valor, ¿no? Es mi primera comparación. Mi primera comparación entonces es 9, 9K menos A sobre 4 es igual a 5K sobre 3. ¿Ven? Lo único que hago es pasar a multiplicar. Acá tendré 20K, 27K menos 3A, ¿no? Entonces, este 3A pasa a sumar a este lado y el 20 pasa a restar. Y con lo cual ya puedo saber cuánto vale A. Luego de hacer un poquito de álgebra, decíamos, acá era 27, acá es 20. Paso a restar, queda 7, 7K. Acá es menos 3A, pasa al otro lado con más 3A. El 3 pasa a dividir y ya vale esto. Entonces ya tenemos el valor de A. A vale 7K tercios. Tenemos eso. Si eso me sirvió para hallar el A, también puedo hacer lo mismo para hallar el valor de B. Entonces, el valor de B, ¿de dónde lo obtendríamos? Comparando esto con esto de acá. Y ahí podemos obtener el valor de B. Entonces, como se da la igualdad, fácil, este 3 pasa a multiplicar
30 menos 3b. Este 5 pasa a multiplicar 25. Pero a 30 le quito 25, queda 5. El menos 3k pasa al otro lado. Y luego de despejar, tenemos eso, ¿no? 25, 30 menos 3k. 30 menos 25 queda 5. 3k al otro lado. El 3 pasa a dividir, ya tengo el valor de b. Ya tenemos el valor de b. Pero hay un dato muy importante que todavía no hemos utilizado. Miren, a menos b dice que es 14. Pero si ya tengo el valor de a y b, solamente lo reemplazo. Entonces, reemplacemos. El valor de a, 7k tercios. El valor de b, 5k tercios. El mismo denominador, numeradores se suman. O se restan en este caso. 2k sobre 3, ¿no? El 3 pasa a multiplicar 42. El 2 pasa a dividir, k vale 21. Ya tengo el valor de k, 21. ¿No? ¿Pero qué me están pidiendo a mí? El volumen final del tercer recipiente. Y el volumen final del tercer recipiente de esto. ¿No? Le están pidiendo 10k menos b. Reemplacen. 10k menos b. Pero b era 5k tercios. Mínimo común 30 menos 5, 25k tercios, ¿no? Reemplacen k y se acabó. El 3 con el 21 se va, queda 7, ¿no? Y 7 por 25, 175. Eso es lo que queda en litros en el tercer recipiente, ¿no? Queda 175 litros. Veamos el problema 7. El problema 7. La relación entre la cantidad de dinero que tiene Juan y Pedro es de 7-5. Además, juntos tienen 240 soles. Y ambos hermanos, después de comprar un regalo para su mamá, dando cada uno la misma cantidad, observan que la relación entre el dinero que le queda a Juan y a Pedro es de 3-5. ¿Cuántos soles costó el regalo? Eso es lo que me están preguntando. Entonces veamos. Pongamos que cada hermano, como aportan la misma cantidad de dinero, ¿no? Cada uno dice que da la misma cantidad de dinero. Pues cada uno aportó X soles para el regalo. Y cada uno aportó X, el regalo costó 2X, ¿no? Este es el costo del regalo, 2X. Y eso es lo que le están preguntando. Ahora, el dinero que tiene Juan le llamamos J. El dinero que tiene su hermano Pedro le llamamos P.
Pero dice que la relación de la cantidad de dinero que tiene es de 5 a 7, dice. 5 es a 7. Entonces yo puedo decir que el primero tiene 5K y el segundo 7K, ¿no? Por eso Juan tendrá 5K y Pedro tendrá 7K. ¿Está bien? Tenemos eso. Pero juntos, ¿cuántos tienen? 240 soles. Entonces, si sumamos, la suma debe ser 240. Con lo cual, la constante de proporcionalidad es 20, ¿no? Y si hace cuánto vale K, ya sé cuánto tiene cada uno. Empezamos. Juan tendrá 100 soles, pues empezando ahí, y Pedro tendrá 140 soles. ¿Está bien? Ya sé cuánto tiene cada uno. Ya sé cuánto tiene cada uno. Yo sé que cada uno va a aportar X soles para el regalo. Con lo cual, ¿con cuánto se va a quedar cada uno? Entonces, Juan se quedará con 100 menos X, porque aporta X. Y su hermano, Pedro, se quedará con 140 menos X. Pero ahí viene la palabra clave. Observan que la relación entre el dinero que le queda a Juan y Pedro es de 5 a 9. Entonces lo que le queda, dice, está en relación de 3 a 5, ¿no? De 3 a 5. ¿Sí? Esto es clave. La relación del dinero que les queda es de 3 a 5. Y se acabó, ya tengo una sola ecuación. Esto pasará a multiplicar, esto pasa a multiplicar, ya puedo hallar X. 500 menos 5X, 420 menos 3X. Pasa a restar 80, pasa a sumar 2X, X vale 40. Pero si X vale 40, el regalo era el costo 2X. Por lo tanto, el costo del regalo es 80 soles. Tenemos eso. Como ven, no hubo mucha dificultad, ¿no? A ver, veamos el problema 8. Pedro tiene un barril de 150 litros de pisco puro y desea vender en envases de capacidad de 5 litros, 1 litro y medio litro, ¿no? Medio litro. Y por cada envase de 5 litros que usó, empleó 10 de 1 litro y 20 de medio litro. ¿Cuántos envases en total ha utilizado? ¿Está bien? Entonces, planteemos el problema.
número de envases de 5 litros, A. Número de envases de 1 litro, B. Número de envases de medio litro, C. Tenemos eso. Ahora, su capacidad es 5 litros. Por A será todo lo que se llena, ¿no? En esos A envases. Su capacidad es 1 litro. El total de envases es B. Su multiplicación será la totalidad que se llena. Si son C envases y cada envase tiene una capacidad de medio litro, su multiplicación será la cantidad que se está llenando en estos envases. Pero la suma de los tres tiene que ser todo el volumen de pisco que tenemos, porque se va a llenar en estos envases, cuya capacidad es cada uno. Entonces tengo la primera ecuación. ¿Está bien? Tenemos esto. Ahora, pero, ¿qué más podemos decir? Esta proporción. Si por cada envase de 5 litros, pero los envases de 5 litros son A, por cada envase de 5 litros que se empleó o que se usó, empleó 10 de 1 litro, dice, y 20 de medio litro. Entonces, estas cantidades están en proporción. Por cada uno que empleó de esta capacidad, empleó de esto, dicen 10, y de esto dice 20. ¿Sí? Esa es la relación clara. Por cada envase de 5 litros, empleó 10 envases de 1 litro y 20 envases de medio litro. Entonces, esta es la proporción que tenía que establecer. Sin hacer mucho esfuerzo, esto pasa a multiplicar y se valdrá 20K. El 10 pasa a multiplicar y me vale 10K. Y el A vale K nada más, ¿no? Luego de operar. Entonces, la valía. Tenemos eso. ¿Ah? B10K y C 20K, ¿no? Tenemos eso. Eso lo reemplazamos acá, porque ya sé cuánto vale A, B y C, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el 5 queda, pero A vale K. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el B? 10K. El 0,5 se queda, pero ¿cuánto vale el C? 20K. Una sola ecuación con una sola incógnita, yo puedo hallar el valor de K. K le sale 6, ¿no? Ahora me preguntan cuántos envases en total he utilizado. Esto está fácil, porque ya sé que de 5 litros empleo A, se empleó 6. Así que nos sumamos, ¿no? Primero. Entonces, ¿cuántos envases habré utilizado? La suma de estos 3. El primero vale K, el segundo vale 10K y el tercero 20K. Sumando 31K. Pero como K vale 6, reemplazamos y se acabó. Entonces, en total se utilizaron 186 envases.
Veamos el problema 9. En la clase de álgebra lineal, Manuel observa que la relación entre la cantidad de sus compañeros varones y mujeres es de 7:6. Mientras que Ana, compañera de Manuel, observa que la relación entre la cantidad de sus compañeros varones y mujeres es de 8:5. En base a eso me están pidiendo lo siguiente. ¿Cuántos alumnos están en la clase de álgebra lineal? Se me están pidiendo la totalidad de alumnos, ¿no? La totalidad de alumnos. ¿Está bien? Entonces, yo no sé cuántos varones y mujeres son inicialmente. Entonces le ponemos número de mujeres M y el número de varones B, ¿no? Esa es la cantidad de alumnos mujeres y varones que habrá en esa aula, en esa clase. ¿Está bien? Ahora mírenme, Manuel. ¿Qué pasa con Manuel? Manuel dice, observa la relación entre la cantidad de sus compañeros varones y mujeres. Y es de 7:6. Pero miren, si Manuel es el que está observando, él observa, él no se va a contar. Como él no se cuenta, Manuel solamente observa B menos un varones. Él observa esa cantidad, ¿no? Pero la cantidad de mujeres sí ve la totalidad. Y la relación entre la cantidad de varones que él observa y la cantidad de mujeres que observa dice que es de 7:6. ¿Ven? Tenemos eso. Entonces, si yo le pusiera una constante de proporcionalidad de esta forma, entonces diría que B menos 1 es 7K y M6K, ¿no? M6K. ¿Está bien? Tenemos eso. Ya sabemos que entonces B es 7K más 1, ¿no? Tenemos eso. Ahora, mientras que su compañera Ana dice que observa que la relación entre la cantidad de sus compañeros varones y mujeres es de 8:5. Pero para Ana va a observar la totalidad de varones, que son B. Pero ella solamente va a observar al resto de mujeres y ella no se va a contar, ¿no? Porque ella, lo que observa ella. Entonces, ella observará la cantidad de mujeres menos 1 que hay. Porque la cantidad de mujeres que hay es M. Entonces ella solamente va a poder observar M menos 1. ¿En qué relación dice que están esas dos magnitudes? De 8:5. De 8:5. Solamente me queda reemplazar. ¿Cuántos varones son? 7K más 1. ¿Cuántas mujeres eran? 6K, pero menos 1. Y eso es como 8:5. Pasa a multiplicar 35 más 5. Pasa a multiplicar 48 menos 8.
Yo ya puedo hallar el valor de K, ¿no? Tenemos eso. Entonces, si multiplicamos 35K más 5, ¿no? Si multiplicamos 48K menos 8, ¿no? Menos 8. Basta restar el 35, quedaría 13K, ¿no? El menos 8 pasa a sumar 13. Efectivamente, K vale 1, ¿no? K vale 1. Ya está. Si K vale 1, se acabó. Porque ¿qué me están pidiendo? ¿Cuántos alumnos están en la clase de álgebra? Dice. Pero la cantidad de alumnos era M más B, ¿no? Y M vale, como K vale 1, 6. Y B vale 7K más 1. Pero como K vale 1, será B vale 8. Entonces, la totalidad de alumnos es 14, ¿no? En esta clase de álgebra lineal. Y no se sorprenda, ¿no? Generalmente en cursos un poco avanzados de matemáticas son pocos alumnos. A ver, veamos el problema 10. En una reunión se observó que 2 de cada 60 personas tenían más de 60 años. Por cada 3 mujeres habían, o por cada 4 mujeres habían 3 varones. Y solo habían 60 sillas, o 300 sillas. Y solo habían 300 sillas. Pero ninguna mujer se quedó parada. Si en total asistieron 14 personas mayores de 60, ¿cuántas de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Todavía no trabajamos con esto. En base a esta información primero. ¿Está bien? La primera relación. 2 de cada 60 personas tienen más de 60 años. Entonces, esa es la primera relación. Ya. ¿Qué más? Pero miren acá. Asistieron 14 personas mayores de 60 años. En la parte superior están las personas que son mayores de 60. Más de 60. Entonces, 2 de 60 como 14 debe ser al total de personas. ¿Qué es el total de personas? ¿Qué es el total? ¿Ya? Tenemos eso. Entonces, 2 a 60 como 14 es el total, ¿no? De personas que tienen más de 60 años. Sin hacer mucho esfuerzo, sacó mitad, será 30, pasa a multiplicar, entonces el total de personas son 420. No se olviden que todavía no estoy analizando. No estoy analizando.
¿Qué más? ¿No? La segunda parte. Por cada 4 mujeres había 3 varones. Entonces, la cantidad de mujeres es a la cantidad de varones, como 4 es a 3. Entonces yo puedo ponerle la cantidad de mujeres 4K y la cantidad de varones 3K. Pero no se olviden que el total de personas también va a ser la cantidad de personas mujeres más la cantidad de personas varones, ¿no? Entonces, si a mí me dicen la relación de mujeres a varones es como 4 a 3, ya puedo reemplazar ahí. Y con lo cual, ¿qué tendremos? Si este es 4K y este es 3K, entonces tendría que 7K es 420. Con lo cual, ya me sale el valor de K, ¿no? ¿Cuánto será el valor de K? 60, ¿no? Y si K es 60, pues reemplazamos, entonces la cantidad de mujeres será 240 y la cantidad de varones será 180. Ya tenemos eso. Creo que ahora sí ya podemos responder a las afirmaciones que me da. ¿Qué decía la primera afirmación? En total hicieron a la reunión 360 personas. No, mírenme, la totalidad de personas que asistieron son 240. Por eso esa primera afirmación es falsa. La primera afirmación es falsa. ¿Qué más? La segunda, la razón entre varones sentados y el total de varones es de 1 a 3, ¿no? Pero solamente habían 300 sillas, no se olviden, ¿no? Solamente habían 300 sillas. Y solamente habían 300 sillas, y, pero ninguna mujer se quedó parada. Entonces, de las 300 sillas, gracias a las mujeres, van a ocupar 240. Y solamente varones van a quedar 60. ¿Ve? Entonces, cuando me dice la razón entre varones sentados y el total de varones es de 1 a 3, varones sentados 60 y el total de varones 180. Y efectivamente la razón es de 1/3, ¿ve? Luego de simplificar, verdadero. Ahora me dicen, si no hubieran asistido 30 parejas mixtas, la relación entre el número de mujeres y varones hubiera sido de 7 a 5. Veamos si eso es cierto. Si no hubieran asistido 30 parejas mixtas, o sea, no hubieran asistido 30 mujeres y 30 varones, ¿no? Entonces, ahora el número de mujeres sería 240 menos 30 menos los que no asistieron. Y el número de varones sería 180 menos los que no asistieron. No, si son 30 parejas, habrá 30 varones menos y 30 mujeres menos, ¿no? Con lo cual saldrá 210 sobre 150, ¿no? Sacamos 30, 7 quintos. Verdadero. Verdadero. ¿Eh? Como siempre, sus claves
1A, 2C, 3C, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A y 10A, ¿no? 10A. Tenemos eso. Y también tenemos que hacer la encuesta, ¿no? La encuesta. ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy? Aquí tienes alternativas. Y antes de ver las consultas, lancemos esa encuesta. ¿Se entendió en la clase, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Qué pregunta? Ya, entonces veamos la pregunta 6 y repitamos las claves, ¿no? Que estaban ahí. Ya. Me dicen, profesor, ¿dónde salió 5K tercios? ¿No? De los siguientes jóvenes. ¿Ve? Siempre que tienen A sobre B, C sobre D, E sobre F, igual a una constante de proporcionalidad, esa misma constante de proporcionalidad va a ser a la suma de los antecedentes como a la suma de los consecuentes. O sea, va a ser A más C como a la suma de los consecuentes. B más D más F. ¿Ve? Eso también puede ser a la suma, a la diferencia, A menos C y menos C, B menos D y D menos F. Puede ser más o menos. Eso me dice la propiedad. Y eso es lo que hemos empleado acá. Entonces, le ponemos quién.
Sumamos todos los antecedentes. Si sumamos todos los antecedentes, miren, este menos A con este A se va a ir cuando sume los antecedentes. Este B se va a ir con este menos B. Y solamente va a quedar ¿quién? El 9K, el 6K y el 10K. Sumamos los consecuentes. 6, 4, 6 y 5. ¿No? Entonces lo que, si quieren, acá le pongo igual, ¿no? Igual. ¿Ven? Tenemos eso. De ahí salió el 5K. Pero si se da la igualdad, esta igualdad se da, entonces esto será igual al primero, al segundo y al tercero. Entonces lo único que hacemos es comparar ahora estos dos, porque está presente la igualdad en todos. Entonces esto lo copiamos al costado. Entonces 5K tercios es igual a esto. Y de acá solamente operamos y ya tengo el valor de A. Quiero obtener el valor de B. Ahora le igualo esto con esto. Operamos y ya tengo el valor de B. De ahí sale. Entonces, no se olviden que usando esta propiedad salió. Y acá solamente es operar, ¿no? Como decía, pasamos a multiplicar, hallamos el valor de A. Lo mismo, ¿no? Cuando comparamos esto con esto, obtenemos esta ecuación. Paso a multiplicar y despejo B. Pero usamos finalmente este dato, que A menos B es 14. Y reemplazamos el valor de A y el valor de B, y ya tengo el valor de K. Si tengo el valor de K, reemplazamos y simplemente ya sé cuánto va a haber en el tercer recipiente, cuánto queda. Era 10K menos B, ¿no? Pero B vale esto. Opera, B3 le va a quedar 25K tercios. Reemplazamos el valor de K, ya lo tuve, ya sé cuánto va a quedar en el tercer recipiente. Tenemos eso. Ahora, la consulta de las evaluaciones, ¿no? Los que ya, los demás pueden salir al recreo, no hay problema. Sí, todo lo demás ya terminó la clase, pueden salir al recreo. Va a quedar solamente con el que me hizo la consulta, ¿no? No hay ningún problema. ¿Se acuerdan el problema, no? Donde observaban los alumnos a sus compañeros varones y a sus compañeras mujeres. Es lo mismo en el problema 1 de evaluación. Una flota de aviones y otro de barco, ¿no? Se dirigen a una isla durante el viaje. Uno de los pilotos observa el número de aviones, ¿no? Que él divisa es al número de barcos como 1 a 2. Pero como él está observando el número de aviones, si era A, él solamente observa uno menos.
pero sí observa a la totalidad de barcos. Con lo cual ahí está la relación, ¿ve? De 1 a 2. Operamos, ya tengo una relación entre A y B, entre el número de aviones y barcos, ¿no? Lo mismo, lo del barco. Si está en el barco, él va a observar al resto de barcos, él no se va a observar. Entonces, él observa B menos 1 barcos, y los aviones lo ven en la totalidad, y la relación dice es de 3 a 2, ¿ve? Entonces, ese es el mismo enfoque, es el mismo enfoque. ¿Ya? Y el problema 2, de manera similar, ¿no? De manera similar. ¿Está bien? Entonces, no se preocupen. Si tienen alguna dificultad en evaluación, justamente para eso tienen las horas de tutoría adicionales, ¿no? Pero en la medida de las posibilidades también tratamos de absorber esas dudas. Y ahora sí, no les quito más de su tiempo de recreo porque tienen que descansar un poco para escuchar la siguiente clase. Gracias, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase.